el imperio eterno que empezó a morir desde dentro. Imagina Roma no como la postal de ruinas silenciosas que hoy visitan millones de turistas, sino como fue en su apogeo, un organismo gigantesco, vivo, rugiente. Una ciudad donde el mármol brillaba bajo el sol, donde el humo de los sacrificios se mezclaba con el polvo de las calzadas, y donde una sola orden imperial podía cambiar el destino de pueblos enteros. Roma no era solo una ciudad, era el centro del mundo conocido, y durante siglos nadie se atrevió a imaginar su final. Pero toda grandeza, incluso la más colosal, contiene en su interior las semillas de su propia destrucción. En el siglo I a.C., Roma alcanzó un nivel de poder jamás visto. Bajo emperadores como Augusto, Vespasiano y más tarde Trajano, el Imperio Romano se expandió hasta abarcar cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Desde las frías y brumosas tierras de Britania hasta los desiertos ardientes de Arabia. Desde las riberas del Rin hasta las puertas de Mesopotamia. Más de 60 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la humanidad, vivían bajo la autoridad de las águilas romanas. Durante casi 2 siglos, la llamada Pax Romana impuso un orden sin precedentes. Las legiones garantizaban la seguridad. Las carreteras conectaban regiones enteras con una eficiencia asombrosa. Los acueductos llevaban agua potable a ciudades remotas y las leyes romanas establecían una estructura común que unificaba culturas diversas bajo un mismo sistema. El comercio florecía, el oro circulaba, Roma parecía eterna. Pero bajo esa superficie de estabilidad, el imperio estaba empezando a crujir. El problema fundamental era su propio tamaño. Roma había crecido gracias a la guerra constante. Cada conquista aportaba botines, tributos y, sobre todo, esclavos. La economía imperial se sostenía sobre vastos latifundios trabajados por mano de obra esclava, mientras el Estado financiaba su maquinaria militar con el saqueo de nuevos territorios. Era un modelo poderoso, pero frágil. Dependía de una expansión infinita en un mundo finito. Cuando las fronteras dejaron de avanzar, todo empezó a fallar. A partir del siglo II después de Cristo, el ritmo de las conquistas disminuyó. Ya no quedaban territorios fáciles de someter. Las campañas se volvieron más costosas y menos rentables. El flujo de nuevos esclavos se redujo drásticamente y con ello, la base productiva comenzó a colapsar. Roma había construido su prosperidad sobre una economía de guerra. Y cuando esa guerra se detuvo, el sistema empezó a devorarse a sí mismo. El Estado necesitaba recursos para mantener ejércitos gigantescos, administrar provincias lejanas y sostener obras públicas monumentales. Para compensar la caída de ingresos, los impuestos aumentaron. Pero el peso no cayó sobre las élites, sino sobre pequeños propietarios, artesanos y campesinos libres, que poco a poco fueron asfixiados por la carga fiscal. El imperio entró en una crisis silenciosa. No faltaba comida, faltaba dinero, la moneda empezó a escasear. Las rutas comerciales que antes traían productos desde la India, África y el norte de Europa comenzaron a deteriorarse. Las guerras internas, la piratería y la inseguridad en las fronteras encarecían el transporte y ralentizaban el intercambio. Roma, que había sido el corazón económico del mundo antiguo, empezó a quedarse sin pulso. Para sostener el gasto estatal, los emperadores tomaron una decisión desesperada: degradar la moneda. Las monedas de oro y plata comenzaron a mezclarse con metales de menor valor. A simple vista parecían iguales, pero su contenido real se había reducido. La confianza en el sistema monetario se desplomó. La inflación se disparó. El precio de los alimentos se duplicaba en semanas. El salario de un soldado ya no alcanzaba para sobrevivir. El dinero dejó de circular. La gente volvió al trueque. Y cuando el Estado dejó de garantizar estabilidad económica, también dejó de garantizar seguridad. Miles de campesinos, incapaces de pagar impuestos o proteger sus tierras, abandonaron sus propiedades. Otros optaron por una solución extrema:
someterse voluntariamente a grandes terratenientes, entregando su trabajo y producción a cambio de protección. Así nació una nueva forma de dependencia, una relación directa entre señor y campesino, que siglos más tarde se convertiría en el feudalismo. Roma no solo estaba perdiendo riqueza, estaba perdiendo su estructura social. Mientras la economía se desmoronaba lentamente, la política romana entró en un caos absoluto. En el año 235 después de Cristo, comenzó uno de los periodos más oscuros de su historia, la llamada anarquía militar. Durante casi 50 años, el imperio fue gobernado por una sucesión interminable de emperadores efímeros. Más de 20 hombres reclamaron el trono. La mayoría fueron asesinados por sus propias tropas. El poder dejó de ser una institución y se convirtió en un botín. Las legiones ya no luchaban por Roma, sino por el general que prometiera más recompensas. Los ejércitos se enfrentaban entre sí. Provincia contra provincia. Romano contra romano. Mientras tanto, las fronteras quedaban desprotegidas. Tribus germánicas cruzaban el Rin y el Danubio. Bandas armadas saqueaban regiones enteras. Las ciudades dejaron de sentirse seguras. El historiador Zósimo describió esta época como un tiempo en el que Roma parecía devorarse a sí misma. Y no exageraba. La autoridad imperial había perdido todo respeto. Gobernar ya no significaba ordenar, significaba sobrevivir. Ante ese colapso, surgió una solución radical. En el año 285, el emperador Diocleciano decidió dividir el poder. Creó la tetrarquía, 2 emperadores principales y 2 subordinados, cada uno gobernando una parte del imperio. En la práctica, Roma dejó de ser un cuerpo único y se transformó en 2 realidades distintas, Oriente y Occidente. La división funcionó solo a medias. El Imperio Romano de Oriente, con ciudades ricas, rutas comerciales activas y fronteras más defendibles, logró estabilizarse. En cambio, el Occidente quedó atrapado en una espiral de crisis. Menos recursos, menos población, menos soldados. La capital ya no era Roma, sino ciudades fortificadas como Milán o Rávena. La antigua ciudad eterna seguía siendo un símbolo, pero había dejado de ser el centro del poder. Y fue en ese imperio occidental, debilitado, fracturado y exhausto, donde aparecerían aquellos a quienes Roma llamaba con desprecio, los bárbaros. Pero ellos no eran el inicio del fin, eran solo la consecuencia. Cuando los romanos pronunciaban la palabra bárbaro, no estaban describiendo un pueblo concreto. Era un término cargado de desprecio, una etiqueta cómoda para englobar a todos aquellos que vivían más allá de sus fronteras, hablaban lenguas incomprensibles y no seguían sus leyes ni costumbres. Para Roma, el bárbaro era el otro, el extranjero, el incivilizado. Pero esa palabra ocultaba una verdad mucho más compleja. Los llamados bárbaros no eran una masa caótica ni una horda primitiva sin identidad. Eran pueblos diversos, con estructuras sociales propias, tradiciones guerreras, religiones, alianzas y conflictos internos. Muchos de ellos llevaban generaciones interactuando con Roma, comerciando, negociando e incluso sirviendo en sus ejércitos. El choque que estaba por venir no fue repentino. Fue el resultado de siglos de tensión mal gestionada. Entre estos pueblos destacaban los godos, divididos en 2 grandes ramas, los visigodos y los ostrogodos. Eran grupos germánicos seminómadas que habitaban regiones al norte del Danubio. Durante décadas, habían actuado como aliados de Roma, conocidos como foederati. A cambio de tierras y provisiones, ofrecían soldados para defender las fronteras imperiales. En teoría, era un acuerdo beneficioso para ambos. En la práctica, era una bomba de tiempo. También estaban los vándalos, un pueblo guerrero que cruzó lentamente Europa occidental, atravesó la Galia, pasó por Hispania y terminó estableciéndose en el norte de África, una de las regiones más ricas del antiguo imperio. Allí construyeron un reino poderoso y una flota temible que dominaría el Mediterráneo occidental. A ellos se sumaban francos, sajones, alamanes, suevos,
y otros grupos germánicos que presionaban constantemente las fronteras del Rin. Pero había un nombre que sembraba auténtico terror incluso entre los propios bárbaros: los hunos. Procedentes de las vastas estepas de Asia Central, los hunos eran jinetes nómadas, expertos arqueros, rápidos y brutalmente eficaces. No construían ciudades ni buscaban integrarse. Vivían para la guerra y el saqueo. Su llegada a Europa Oriental, a finales del siglo IV, desató una reacción en cadena. Tribus enteras huyeron despavoridas ante su avance. Los godos, empujados por el miedo, se desplazaron en masa hacia las fronteras romanas buscando refugio. Y Roma cometió un error fatal. En el año 376 después de Cristo, decenas de miles de visigodos, incluyendo mujeres, niños y ancianos, pidieron permiso para cruzar el Danubio y asentarse dentro del imperio. Prometían lealtad y servicio militar. Roma aceptó, pero lo hizo sin preparación, sin recursos y con funcionarios corruptos al mando. Las provisiones prometidas nunca llegaron. Los refugiados fueron explotados, extorsionados y humillados. Algunos gobernadores incluso vendían alimentos a precios abusivos o intercambiaban comida por esclavos. La desesperación se convirtió en rabia. Lo que pudo haber sido una integración pacífica se transformó en rebelión abierta. Los visigodos se alzaron en armas y comenzaron a saquear los Balcanes. Roma respondió con arrogancia. El emperador Valente decidió enfrentarlos sin esperar refuerzos, subestimando a un enemigo al que aún consideraba inferior. El choque ocurrió en el año 378, en la batalla de Adrianópolis. Fue una catástrofe absoluta. El ejército romano fue rodeado, desorganizado y aniquilado. 2/3 de las tropas imperiales murieron en el campo de batalla. El propio emperador Valente perdió la vida. Nunca antes un emperador romano había caído de esa forma frente a un enemigo bárbaro. El impacto psicológico fue devastador. Adrianópolis no solo destruyó un ejército, destruyó una idea. Por primera vez en siglos, quedó claro que Roma no era invencible, que las legiones podían ser derrotadas, que el mundo estaba cambiando. A partir de ese momento, los bárbaros dejaron de ser actores secundarios. Pasaron a ocupar el centro del escenario histórico. En los años siguientes, Roma intentó recomponer el equilibrio integrando aún más pueblos bárbaros en sus filas. Generales de origen germánico alcanzaron altos cargos. Algunos gobernaban provincias enteras en nombre del imperio. En apariencia, el sistema funcionaba. Pero bajo la superficie, la tensión seguía creciendo. Los romanos jamás los consideraron iguales. El desprecio, la desconfianza y el incumplimiento de promesas eran constantes. Al mismo tiempo, las migraciones no se detenían. No eran invasiones planificadas al estilo romano. Eran movimientos desesperados de supervivencia. Una tribu empujaba a otra, que presionaba a otra más. Familias enteras se desplazaban buscando tierras fértiles, estabilidad y protección. Y aunque Roma estaba en decadencia, seguía siendo vista como una tierra de oportunidades. Pero el imperio ya no tenía la capacidad de absorberlos. Las fronteras eran porosas, los recursos escasos, la administración corrupta. El resultado fue un caos permanente. Algunas tribus se asentaban pacíficamente, otras saqueaban. Otras alternaban entre ambas cosas. Roma ya no controlaba el ritmo de los acontecimientos, y entonces, cuando el imperio aún trataba de asimilar el golpe de Adrianópolis, surgió una figura que marcaría a fuego la memoria romana: Atila. Bajo su liderazgo, los hunos dejaron de ser simples saqueadores para convertirse en una fuerza política organizada. Atila unificó tribus dispersas, impuso disciplina y transformó su ejército en una máquina de guerra temida en todo el continente. Negociaba con Roma cuando le convenía y devastaba ciudades cuando no. Exigía tributos exorbitantes. Amenazó Constantinopla. Arrasó regiones enteras desde el Danubio hasta el Mar Negro. Las fuentes romanas, incapaces de comprender semejante devastación, lo llamaron el azote de Dios. No porque fueran profundamente religiosos, sino porque no encontraban otra explicación para una fuerza tan destructiva.
Cuando Atila dirigió su mirada hacia Occidente, el pánico se extendió como un incendio. Ciudades evacuadas, campos abandonados, ejércitos improvisados. El Imperio Romano de Occidente estaba al borde del colapso total. Todo parecía indicar que el final había llegado. Pero aún quedaba un último intento de resistencia. En el año 451, Atila lanzó su ofensiva más ambiciosa, la invasión de la Galia. Frente a él se alzó una alianza desesperada. El general romano Flavio Aecio reunió lo que quedaba del poder imperial junto a antiguos enemigos, visigodos, alanos y otros pueblos federados. Era Roma luchando con y gracias a los mismos bárbaros que tanto había despreciado. El enfrentamiento tuvo lugar en los campos catalaúnicos, una de las batallas más sangrientas de la antigüedad tardía. Atila fue contenido, no derrotado por completo, pero obligado a retirarse. Roma había ganado tiempo, solo tiempo, porque el daño ya estaba hecho. El mito de Roma había sido herido de muerte, y lo que vendría después no sería una invasión desde fuera, sino un golpe directo al corazón simbólico del imperio. En la siguiente parte, ese golpe caerá sobre la propia ciudad eterna. Roma había sobrevivido a guerras civiles, conspiraciones palaciegas, emperadores locos y crisis económicas devastadoras. Había visto caer repúblicas, reyes y dinastías. Durante casi 8 siglos, ningún enemigo extranjero había logrado tomar la ciudad eterna. Roma no era solo una capital, era un símbolo. Mientras Roma resistiera, el imperio aún podía fingir que seguía en pie. Pero en el año 410 después de Cristo, ese símbolo fue quebrado. El responsable no fue un invasor desconocido, sino un antiguo aliado, Alarico, rey de los visigodos. Durante años, Alarico había servido a Roma como general y comandante auxiliar. Había luchado en nombre del imperio, defendido sus fronteras y reclamado una y otra vez lo que se le había prometido: tierras para su pueblo, reconocimiento oficial y estabilidad. Pero Roma, atrapada en su arrogancia y decadencia administrativa, lo ignoró, lo humilló y lo traicionó repetidamente. Cuando comprendió que las promesas romanas jamás serían cumplidas, Alarico tomó una decisión que cambiaría la historia: marchar sobre Roma. La ciudad ya no era la capital administrativa, pero seguía siendo el corazón simbólico del mundo romano. Sus murallas aún se alzaban imponentes, pero el espíritu que las había defendido durante siglos estaba agotado. No hubo una resistencia organizada. El imperio ya no tenía fuerzas suficientes para protegerla. Durante 3 días, los visigodos saquearon Roma. No fue una destrucción indiscriminada ni una masacre total. Alarico respetó iglesias y evitó un exterminio masivo. Pero el golpe psicológico fue devastador. Templos, palacios, almacenes y mansiones fueron despojados de sus riquezas. El mundo entero quedó paralizado. San Jerónimo, al recibir la noticia, escribió horrorizado: la ciudad que había conquistado al mundo ha sido conquistada. Roma no había sido destruida, pero su mito había muerto. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Si Roma podía caer una vez, podía caer otra. Y el imperio lo descubriría pronto. 45 años después, en el año 455, la ciudad volvió a ser tomada. Esta vez, el ataque no llegó por tierra, sino por mar. Genserico, rey de los vándalos, cruzó el Mediterráneo con una flota poderosa y desembarcó en Italia. Roma estaba nuevamente indefensa. El emperador había sido asesinado días antes, dejando un vacío de poder absoluto. No había ejército, no había autoridad, no había resistencia. Durante 14 días, los vándalos ejecutaron un saqueo metódico y calculado. A diferencia de los visigodos, Genserico no actuó por frustración, sino con precisión estratégica. Sabía exactamente qué buscar: oro, plata, joyas, estatuas, reliquias sagradas, incluso los tesoros del Templo de Jerusalén, traídos siglos antes por el emperador Tito, fueron arrancados de la ciudad y llevados a África. La emperatriz viuda, Licinia Eudoxia, y sus hijas fueron tomadas como rehenes, piezas de enorme valor político.
Roma fue vaciada hasta los huesos. Aunque la ciudad fue nuevamente perdonada de una destrucción total, el daño cultural y simbólico fue irreparable. El nombre vándalo quedaría para siempre asociado a la devastación, incluso cuando el saqueo fue, en realidad, frío y organizado. Roma ya no inspiraba respeto, inspiraba lástima. Para entonces, la verdadera capital del Imperio Romano de Occidente ya no era Roma, sino Rávena, una ciudad protegida por pantanos, alejada del caos, pero también desconectada del alma imperial. Allí, en el año 475, ascendió al trono un adolescente con un nombre cargado de ironía histórica: Rómulo Augustulo. Rómulo como el legendario fundador de Roma, Augusto como el primer emperador, pero aquel joven no fundaría nada. Rómulo Augustulo era un emperador de papel, colocado en el trono por su padre, el general Orestes. No gobernaba ejércitos, no controlaba territorios, no imponía autoridad. El imperio occidental ya no era un imperio, era una sombra sostenida por acuerdos frágiles y mercenarios bárbaros. En el año 476, uno de esos líderes bárbaros, Odoacro, comandante de tropas germánicas al servicio de Roma, exigió tierras en Italia para sus hombres. Cuando su petición fue rechazada, marchó sobre Rávena. La resistencia fue mínima. Orestes fue derrotado y ejecutado. Rómulo Augustulo fue depuesto sin apenas derramamiento de sangre. El joven emperador fue perdonado, exiliado con una pensión modesta y desapareció de la historia. Pero el gesto que siguió fue mucho más significativo que cualquier batalla. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla y declaró que ya no era necesario un emperador en Occidente. El trono quedó vacío. Nadie lo reclamó. El Imperio Romano de Occidente había terminado. No con una gran batalla final, no con una última defensa heroica, sino en silencio, desmontado desde dentro, corroído por décadas de corrupción, negligencia y arrogancia. Los bárbaros no lo destruyeron. Simplemente empujaron una estructura que ya estaba a punto de caer. Pero la historia no terminó ahí. La caída de Roma fue un final, pero también un comienzo. Sus leyes, su lengua, su arquitectura y su visión del poder no desaparecieron. Fueron absorbidas por los nuevos reinos que surgieron sobre sus ruinas. Reyes germánicos adoptaron títulos romanos. Ciudades medievales se construyeron con columnas de antiguos templos paganos. Monjes copiaron manuscritos clásicos para preservar un conocimiento que el mundo casi pierde. En Oriente, el Imperio Romano continuó vivo durante casi 1000 años más, bajo el nombre que hoy conocemos como Imperio Bizantino. Constantinopla se convirtió en la heredera de Roma, guardiana de su legado político y cultural. Y en Occidente, aunque el mundo se volvió más rural, fragmentado e inestable, Roma nunca dejó de existir del todo. Vivió en el latín, que evolucionó hacia las lenguas romances, en las leyes que aún rigen a muchas naciones. En la idea misma de imperio, Roma cayó, pero nunca murió, porque los imperios no desaparecen, se transforman y siguen susurrando, incluso entre las ruinas.